Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos, siempre en TVX, en YouTube y en el Facebook. Ha sido una costumbre permanente manipular la verdad. Este es el país de la manipulación de la verdad, cambiando la historia, y luego en esa forma lograr la dirección de los individuos y el manejo de la sociedad. Muchas veces esa aparente verdad se produce por una mentira permanentemente mantenida o por esa medida hecha hábilmente o esa media verdad hábilmente entretejida y brillantemente presentada. Así vemos cómo se potencializan defectos de personas a las que se pretende destruir, o se sobredimensionan los hechos, o se les ocultan los logros espectaculares que hacen, o se hacen supuestos análisis legales o científicos aparentemente profundos, que con el más pequeño análisis se puede percatar que son tremendamente superficiales, o se repite permanentemente en las mismas noticias o las mismas fotos. Estos, los adalides de esa mala información o de la desinformación y de la confusión, son evidentemente los diarios escritos de derecha comandados por el Diario de Hoy y ahora por la prensa gráfica que está peleando ese deshonroso primer lugar. Un caso pintoresco de los muchos que pueden mencionarse constituyó el daño en el arrecife de Los Cóbanos hace varios años por un empresario, que en paz descanse ya, a quien se deseaba destruir con una campaña masiva, en ese momento dirigida por el Diario de Hoy, hace 6 años, donde se publicaba una foto de la aparente destrucción masiva del arrecife, utilizando un fotomontaje periodístico repetitivo en posiciones destacadas, incluso en la portada, gastando papel. Bueno, ellos tienen para gastar papel porque el papel sigue siendo subsidiado, incluso por este gobierno de izquierda y por el anterior. Les cuesta poco el papel porque no pagan ningún impuesto, ni siquiera IVA. La foto a full color lo constituía una serie de diferentes especies marinas, unidas en representación individual. Daba risa, pero hay otros que ya están acostumbrados a creerle. Un caracolito, una estrella de mar, un pescadito, una jaiba revés, etcétera, todas unidas y fotografiadas por medio del Zoom, aparentando la enorme destrucción del arrecife. Farsantes. La foto fue publicada decenas de veces, incluyendo el nombre del culpable de destruir el arrecife, cuando solo lo había medio arañado. Nunca anteriormente se había hablado de ello, ni siquiera señalando empresas y personas particulares, cientos de ellos que habían dañado el arrecife, hasta miles de veces más. No se dijo en ese momento la frase de: si nos equivocamos en el pasado, no significa que podemos volvernos a equivocar, porque todavía no se había hecho famosa. Se le dio cabida a una serie de personas para manifestar una conciencia ecológica real, pero cuya participación ha estado siempre vedada en esos medios, a no ser cuando se necesiten utilizarlos. Se forma así una conciencia nacional contraria al infractor, cuyo daño ecológico había sido más que potencializado. Defenderlo era así tarea difícil, porque no solo los alineados, sino también los buenos habían sido puestos en contra, pero lo defendimos en aras de la verdad. Lo inaudito es que a los meses, un hotel contiguo, después de eso, no antes, sino que después, el hotel destruyó cientos de veces más el arrecife, tal vez miles de veces más, usando dinamita, y formó una excelente playa artificial de 8 cuadras de largo, aunque la propaganda de dicho hotel menciona que es una playa de 1 kilómetro. Arena blanca, utilizando los despojos del coral, hicieron una piscina salina con ellos, y el polvo residual coralino blanco para darle mejor color y más cuerpo a la arena. Ahí no se dijo nada,
Como lo he dicho varias veces, en El Salvador no importa lo que se haga, sino que quién lo haga. Este no es un caso aislado. Por eso lo menciono, porque es el proceder pasado y presente, ahora potencializado de todo el acontecer nacional. Descarados. Gracias a Dios que el pueblo ya abrió los ojos, al menos un gran porcentaje de pueblo consecuente ya se está dando cuenta, porque las mentiras son demasiado burdas. Por otro lado, se defienden personas, se toleran actos de corrupción evidente, se ocultan noticias, se protegen empresas e individuos. Muchas veces el olvido es el premio a las acciones negativas de los protegidos y luego nadie habla más de ello cuando es malo. Bueno, cuando es malo y la gente es del grupo de los buenos, porque si es al revés, el caso también es totalmente diferente. El resumen es señalamiento excesivo por un lado y tolerancia extrema por el otro. Como un consejo, el estimado teleaudiente y el usuario de las redes sociales tiene que ser un oyente y un vidente crítico y analizar todos los contenidos. No me canso de repetirlo, también que incluya los de nuestro programa de Aclarando Conceptos. La duda es básica para aprender. Ya lo decía Descartes. El lector de los medios escritos deberá leer todo el contenido y no solo los titulares, porque muchas veces no coinciden. Después de acostumbrarse a pensar, escudriñar, analizar y resolver, llegará a muchas reflexiones lógicas y se estará en la verdad o cerca de ella. Y sobre todo, se dará cuenta de los engaños pasados. Muchos ya tomaron conciencia de ello, sobre todo la juventud. Por eso ese es el inicio o el título de este programa. La verdad os hará libres, como dijo el maestro de Galilea, Jesús, en el Evangelio de Juan. En esta disyuntiva humana tenemos que tomar partido, haciendo valer la verdad, buscándola incesantemente y sirviéndola a ella, a la verdad, fomentar el espíritu de veracidad en lugar de rendir tributo al oportunismo, a la traición, al egoísmo, a la ambición desmedida, a la envidia o a la vanidad, incluyendo la de aparecer en los medios normalmente vedados. Hay personas que no se venden por dinero, pero sucumben a la tentación de seguir siendo noticia y hablan moderadamente sin criticar demasiado para que no los expulsen de los medios y los sigan invitando. Los que hablamos más de la cuenta muchas veces somos personas no gratas a los medios. Gracias a Dios. Estuviera preocupado si esos medios me invitaran a que yo escribiera. Me preguntaría, ¿y qué mal estás haciendo, Armando Bukele? No hay ninguna cultura que haya dicho que la mentira es mejor que la verdad, o la cobardía que el valor, o la envidia que la caridad, o el egoísmo que la humildad, o la lealtad que la traición. Sin embargo, hay actuaciones donde las negatividades se ponderan y aplauden. Y lo vemos constantemente, aunque a veces no nos percatemos de ello. El envidioso considera, y sufre por ello, que otro no merece los bienes que posee, o sus triunfos, o su reconocimiento. La envidia definida claramente como la tristeza por el bienestar de otro. El envidioso es así más desdichado que malo. Nadie se enorgullece por ser envidioso. Nadie de buena voluntad al menos. Pero ahora se ha inventado una nueva definición. Te envidio bien. Te tengo una envidia sana. Eso no existe. La envidia es insana y negativa. ¿Para qué confundir conceptos? La traición es repudiable. El traidor en su potencia está rodeado de una aureola de hipocresía. 3 son sus características principales. Cuando habla, miente. Cuando promete, no cumple. Y cuando confías en él, te traiciona. Pon cuidado con los hipócritas. Son los peores. La libertad y la verdad que mencionamos anteriormente se encuentran indisolublemente ligadas a la justicia, que nos permite dar a cada uno lo que le pertenece o merece en calidad y cantidad, y a la igualdad, principio que reconoce a todos los ciudadanos la misma capacidad para los mismos derechos, y hermanadas con el amor y sus variadas manifestaciones: caridad, humanismo, altruismo, solidaridad, fraternidad. Sin embargo, el ser humano goza muchas veces más haciendo un daño a un tercero que un bien a sí mismo. Ya desde la Edad Media se afirmaba: es peor que el que no tiene amigos, el que no tiene enemigos, porque no tiene nada que lo envidien, ni fama, ni fortuna, ni prestigio, ni inteligencia, ni capacidad, ni salud. Algo así como un bolito tirado en una esquina durmiendo su borrachera, pero sin zapatos.
Si los tuviera, alguien envidiaría sus zapatos y se los hurtara. Hay personas que son exitosas a pesar de las adversidades de la vida, que soportan calumnias, señalamientos, traiciones, injusticias y siguen triunfando. Aunque la mentira triunfe al principio, la verdad terminará destrozándola. Bien lo dice el sabio refranero popular. La mentira tiene patas cortas y la verdad siempre lo alcanza. Y en los 4 evangelios de Cristo se menciona proféticamente que no hay nada oculto que tarde o temprano no salga a la luz y no sea totalmente revelado. Vivimos en un mundo tremendamente complicado y eso cualquiera puede sentirlo. Se ve, se oye, se piensa, se palpa, se siente. Al decir esto pensamos inmediatamente en el mundo exterior que nos rodea, pero nos olvidamos que también, por más complicado que se encuentre en nuestro entorno, todavía es mucho más complicado nuestro mundo interior, la mente humana. Cada cabeza es un mundo, dice elocuentemente el sabio refranero popular, y de esa forma la diversidad de pensar es tan extensa como el número de habitantes que tiene nuestro planeta. Y lo peor es que no sabemos administrar nuestras diferencias. Hay defectos de otros potencializados como virtudes. Uno de ellos es insistir en la superioridad de algunas razas. Es tontería esto. Da risa ver a un criollo, último de la clase, sentirse superior a un mestizo, a un turco, a un chino que lo superan con creces. La hipótesis de las razas superiores está basada en el desarrollo actual de los pueblos, olvidándose que todos han tenido su inicio, desarrollo, apogeo y decadencia. Si analizamos un punto tangencial de su historia, el planteamiento puede tener algo de lógica, pero esta se desvirtúa inmediatamente al analizar el ciclo natural de toda la historia humana. Los pueblos africanos tuvieron grandes civilizaciones cuando Europa estaba sumida en la barbarie. Los pueblos originarios de América son depositarios de una amplia cultura, la cual fue pisoteada, parcialmente destruida y parte de ella oculta. Los árabes fueron 2 veces maestros de Europa. En la Edad Antigua, pueblos semitas originarios de Arabia culturizaron inicialmente a Grecia, cuna de la civilización europea, y en la Edad Media, pueblos árabes propiamente dichos culturizaron nuevamente a Europa, sentando las bases de lo que luego se llamó el Renacimiento europeo. El clasismo es otro concepto estrecho. Establece un sistema de valores no por lo que se es, sino por lo que se tiene. Esto es tonto. Esto se complica aún más cuando se diferencian las personas por sus orígenes reales. Y muchas veces, no muchas, generalmente supuestos y siempre sin mérito alguno. Debe puntualizarse que los privilegios hereditarios que nuestro país desconoce constitucionalmente en otras latitudes se aceptan sin discusión. Reyes, príncipes, princesas, condes, marqueses, duques, duquesas, varones y baronesas, y cuando título de nobleza decreciente se dispone. Hay por ahí alguien que dice que es noble. Noble de nobleza, no, noble de sangre azul. Creo que cuando se tuvo una herida y vio que la sangre era roja, se ha de haber afligido la primera vez que se vio. Le decían que él era de sangre azul y no era más que un tonto y de paso pícaro. No dudamos, eso sí, de que hay nobles de gran valor. Pero hay también en ellos idiotas cuasi perfectos. Y lo mismo podemos decir de los ciudadanos comunes, como le llaman por allá, o de los ordinarios, como nos llaman acá. Basta ver nuestro pasaporte ordinario. Allá es los comunes, los lores y los comunes. Otro comportamiento despectivo es el machismo, donde se degrada a la mujer en una condición de inferioridad, injusta, intolerable y muchas veces violentada. Hay que hacer claro que la mujer salvadoreña tiene un sitial de honor en el caso de las características principales de toda la mujer mundial. Yo lo atestiguo, la mujer salvadoreña es una de las mejores mujeres del mundo, en términos generales. Y cuando falla es porque el hombre no las aprecia. Hoy la gente conversa acerca de muchas cosas. Los peligros de la guerra y los frecuentes conflictos, la contaminación de la atmósfera y los mares, el hambre, la violencia, la delincuencia, el desempleo, hasta la confusión para entregar a los niños en los hospitales privados, a saber qué pasaría en los públicos, la carestía de la vida, el constante deterioro de los valores morales, etcétera. Por consiguiente,
Muchas otras preocupaciones e inquietudes han ocupado un lugar preponderante en dichas conversaciones. La paz, la satisfacción humana, la ecología, la justicia, la tolerancia, el diálogo, la eliminación de la delincuencia, etcétera. Lamentablemente aquellos que deben tratar de resolver estas cuestiones tienden a hacerlo buscando más maneras de conquistar y controlar la naturaleza humana, más bien que en protegerla, de hacerse millonarios en lugar de ayudar a su pueblo, de servirse y no servir a los demás, y estos que tienen poder. Material obsceno y violento a su vez se propaga en los medios de comunicación, los cuales se encuentran subsidiados especialmente en los medios escritos, en papel, y la proliferación de mentiras y sobre todo medias verdades, que son peor que la mentira, son comunes. Los diarios escritos, sobre todo, censuran las noticias que no les convienen y permiten otros lesivos a la dignidad humana. Todas las religiones, por otro lado, el humanismo y la moral prescriben el amor, la compasión, la tolerancia y el perdón. El amor es el elemento principal de una persona. El altruismo, un sentimiento humano elevado, genera amor. Hay que perdonar, pero no debemos olvidar. Si nos olvidamos, llegará el momento más temprano que tarde que nos lo harán de nuevo. Que no se confundan nuestra bondad con cobardía. El Maestro Jesús nos enseñó a presentar una vez la otra mejilla, no enseñarla siempre. La tolerancia es el más primordial elemento que integra junto con otros los sistemas morales y una importantísima fuente de disciplina y virtud espiritual. Antes de tratar de cambiar a los demás, debemos cambiar primero nosotros mismos. Esa es la principal lucha, el cambio interior. Por otro lado, tenemos que ser solidarios con nuestro prójimo. No es malo tener dinero. Lo malo es atesorarlo y no dispensarlo también en el camino de Dios. Si lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, esto no es suficiente si no se complementa con y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Tenemos que tener más respeto por las diferencias, que el disfrute de las semejanzas y predicar siempre con el ejemplo. Óiganse bien, los funcionarios históricos y los actuales del gobierno. Hay que predicar con el ejemplo. Es preferible molestar con la verdad que complacer con la mentira. Por otro lado, que no se siga diciendo que la ayuda social es despilfarro, mientras no se dice nada de elevación fiscal, ni de los beneficios fiscales legales pero inmorales a algunas empresas y a los países signatarios de los TLC, que no pagan impuestos al decir mercadería, al entrar las mercaderías. Seguimos como siempre potencializando a unos y perjudicando a otros. Lástima que los perjudicados son siempre o generalmente son los más pobres. El cambio tiene que darse a los funcionarios, y lo seguiré insistiendo, sea del partido que sea, para que luchen por su pueblo y traten de mejorarlo. Se debe preferir al pueblo incluso antes del partido y por consiguiente antes de los mercantilistas del dinero y del poder, que son muchas veces los corruptores. Que sigan mintiendo, que sigan negando las buenas obras de sus opositores, que exageren las mínimas de sus aliados. Para ellos, en el 2015 en el San Salvador no hubo feria de agosto, pero el pueblo sabe que fue la mejor de la historia de San Salvador. El pueblo beneficiado sabe la verdad. Por otro lado, y se lo digo con toda sinceridad, para mí no ser aplaudido en la prensa gráfica y el diario de hoy no me denigra, no denigra en general a las personas, las potencializa. Yo en lo particular me sentiría preocupado por la prensa gráfica y el diario de hoy, que de pronto empiecen a publicarme mis éxitos. Prefiero que me ignoren. Si me atacan, lo aclaro inmediatamente. Para ello dispongo de las redes sociales de YouTube, de Facebook y Twitter. Y por supuesto este programa de Aclarando Conceptos en TVX. Mi saludo al noble pueblo salvadoreño, mi pueblo, a quien le deseo lo mejor y que el momento de su desarrollo y mejoramiento llegue plenamente y que pronto deje de sufrir las penurias de una vida difícil de 500 años. Nuestro país y nuestro pueblo lo merece. Si se une, recuerden que un pueblo unido jamás será vencido. Muchas gracias.